Capítulo 6. El destino de Nanaosi. Finalmente era el día en que Nanaosi iba a regresar a casa. Los únicos presentes en la sala de teletransportación éramos Perugius y yo. Nanaosi insistió en que no quería aquí una multitud para verla partir. Ella dijo que ya se había despedido, así que debe haberlos visto exactamente de la forma en que quería recordarlos. Nuestra formación era la misma de antes, yo era el tanque de poder mágico dándole poder a todo, mientras Perugius y sus espíritus dirigían y mantenían el flujo. Nanaosi estaba de pie en el centro del círculo mágico. Ella estaba de frente a mí, usando ropa de viaje con una enorme mochila en su espalda. Estaba llena de una vasta variedad de objetos necesarios para lo que podría encontrar del otro lado. Ninguno de nosotros se había aventurado fuera de las fronteras de Japón antes de llegar aquí. Era por eso que ella también había empacado algunos objetos que podría cambiar por la moneda local sin importar dónde terminase, junto con su identificación, cristales mágicos y pergaminos. ¿Quién sabe si esas dos últimas cosas funcionarían allá? Todo lo que ella podía hacer ahora era confiar en sus agallas y coraje para atravesar el resto. Nanaosi y yo intercambiamos una última mirada. No dijimos nada. Todo lo que necesitaba ser dicho se dijo anoche. Rudeus, rugió Perugius, con su voz haciendo eco a través de la habitación. ¿Estás preparado? Se sintió más como una orden que como una pregunta. Presioné mis manos contra el aparato de teletransportación. Igual que antes. Yo ya lo había practicado muchas veces. No podía declarar que todas habían sido exitosas, pero cada vez que fallamos, localizamos el problema y refinamos el proceso para que ese error no volviese a ocurrir. Perugius y yo éramos veteranos en esto. Bien, no nos vayamos por la horda. Aquí yo solo era la batería. Listo, dije. Nanaosi, ¿estás preparada?, preguntó Perugius, con su voz haciendo eco una vez más y dejando la pregunta más bien como un imperativo. Nanaosi asintió. Sí, Perugius-sama, gracias por todo. Tu gratitud es innecesaria. Me has enseñado algunas cosas interesantes. Sus palabras de despedida fueron cortas y concisas, y una vez terminadas, ellos apartaron sus miradas el uno del otro. Nanaosi regresó su atención hacia mí, y Perugius dirigió a sus subordinados con sus ojos. Muy bien. Comencemos, dijo él. El aparato comenzó a activarse a su señal. El proceso era exactamente el mismo de siempre. Perugius y el resto de sus espíritus estiraron sus manos hacia el círculo mágico. Una vez que los bordes comenzaron a brillar, yo empecé a canalizar poder mágico dentro de él. Tragué saliva por reflejo ante el poder que estaba ofreciendo, pero para este momento ya estaba acostumbrado a la sensación. El círculo respondió brillando de forma más y más intensa, pasando a través de una serie de colores, primero azul, luego verde, y luego blanco. A pesar de lo cegador que era, yo me esforcé por mantener la concentración, para asegurarme de no cometer ningún error mientras suministraba poder mágico. Mi experiencia durante los experimentos era de utilidad aquí. Yo conocía de memoria los momentos donde necesitaba suministrar poder. Me aseguraba de mantener un flujo constante y sostenido de poder mágico sin escasez ni exceso. Exactamente como antes, el brillo del círculo se volvió negro. Esperen, ¿qué? Esperen un momento. ¿Acaso alguna vez se había vuelto negro? Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Rudeus, rugió Perugius hacia mí. El brillo negro se estaba intensificando a cada segundo. Me preocupaba si debíamos o no continuar con esto. Pero ya que yo no estaba en control de esta cosa, no tenía forma de tomar esa decisión. Perugius-sama, espero sus órdenes, respondí. Más poder mágico, obedecí su orden y forcé incluso más poder a través de mis manos. Ya no era un flujo, era una corriente. La fuerza dejó mis piernas, y mi visión se volvió borrosa. A pesar de mi mejor esfuerzo, la oscuridad se rehusaba a ceder. En cambio, sentía que había algo amenazando con derramarse. La sensación subió a través de mis dedos, manos, y mis brazos. Era una sensación nueva y totalmente desagradable. Esto no puede ser bueno, pensé. ¿Podía tomar la decisión de apagar esta cosa? Después de todo, Perugius me había ordenado darle más poder. Necesitaba tener fe en él y, crujido. Un sonido hizo eco a nuestro alrededor. La luz proveniente del círculo mágico se apagó inmediatamente, como si un seguro se hubiese activado y el poder hubiese sido cortado. Fue tan instantáneo que me pareció extraño. Normalmente, si algo salía mal, era una disminución gradual mientras el círculo perdía poder. Esto fue diferente. Fue casi como si algo hubiese succionado todo el poder mágico antes de extinguirse. Apreté mis labios.
No toda la luz dentro de la habitación había desaparecido. Los candelabros posicionados en cada esquina de la habitación todavía tenían una llama danzando en su interior. Un silencio insoportable envolvía la habitación. Me recordaba a una computadora después de que repentinamente le habían cortado la energía. Y, por desgracia, igual que antes, Nanaoshi estaba de pie, inerte en el centro del círculo. Todos estaban desconcertados, yo incluido. No podía ver las expresiones de los espíritus bajo sus máscaras, pero el aire de confusión era pesado. ¿Por qué? Rugió Perugius. ¿Por qué? Rudeus Greirat. ¿Yo? ¿Qué hice? ¿Por qué cortaste tu suministro de poder mágico? ¿Cortar? ¿De qué habla? Parpadeé hacia él. Le di todo el poder que tenía, tal como se suponía que lo hiciera, pero, entonces, ¿por qué? Su voz se apagó, pero podía imaginar lo que iba a preguntar. ¿Por qué el poder mágico dándole poder desaparecería repentinamente? Sin lugar a dudas, yo no había cortado el suministro de poder mágico. De hecho, lo había incrementado. Yo estaba tan confundido como ellos. ¿Acaso algo se había descontrolado dentro de mí, y el poder dejó de fluir de mis manos como debería? Era difícil creer que eso fuese posible, considerando la inmensa fatiga con la que estaba luchando ahora, la misma que sentía cada vez que usaba una enorme cantidad de poder mágico. Si el suministro de poder mágico hubiese sido cortado, entonces el círculo debería haber perdido poder en el momento que ocurrió, razoné en voz alta. Perugius asintió pensativamente. Sí, eso es cierto. Si tenía poder mágico, ¿por qué no llegó a nosotros? Fue casi como si alguien más hubiese interferido y alterado el círculo. Inspeccioné el círculo. Había una pequeña fisura en el patrón. ¿Acaso alguna clase de insecto logró alterar la estructura, causando un cortocircuito? Gruñó Perugius en voz baja. Él sostuvo su mentón mientras contemplaba el significado de todo esto. Nanaoshi salió en silencio del círculo. Ella sacó las correas de su mochila de su hombro, dejándola caer pesadamente sobre el suelo. Luego caminó rígidamente hacia la puerta, saliendo inmediatamente de la sala de teletransportación. Miré hacia Perugius. Él todavía estaba perdido en sus pensamientos. Sus sirvientes estaban indiferentes. ¿Y ahora qué? Yo también quería saber la causa de este fracaso, pero... dejemos esto en manos de Perugius. Fui rápidamente tras Nanaoshi. Nanaoshi estaba dentro de su habitación, sentada sobre su cama. Sus hombros estaban caídos, y su cabeza baja. Era difícil ver su expresión con su rostro dando hacia abajo. El ambiente exudaba cansancio y resignación. En total contraste, yo no estaba tan sorprendido. No podía sacudirme lo que me dijo mi yo del futuro una vez, que al final fallaría. No tenía forma de saber si este era el fallo al que se refería o si aún había otro esperándonos en el futuro. Parte de mí deseaba haberle preguntado más al respecto para saberlo, pero ya no tenía caso lamentarse. Mi yo del futuro también me contó que había fracasado en consolar a Nanaoshi en ese momento. ¿Qué le ocurrió a ella después de eso? Mi contraparte más vieja había vacilado sobre dar una respuesta directa, lo cual parecía indicar que fue un final desagradable. Tal como este. Yo tenía que hacer un buen trabajo consolando a Nanaoshi esta vez. El problema era... ¿cómo? Podría decir, todos experimentan fracasos. Vamos a dejar este de lado y esperemos un mejor resultado la próxima vez. Demasiado trillado. Suena como algo que mi contraparte del futuro probablemente dijo. O tal vez no, pensé, recordándome a mí mismo, él estaba tan destrozado después de lo que pasó con Roxy que podría no haber logrado nada como eso. Era posible que él en cambio dijera algo mucho peor, empujando a Nanaoshi todavía más hacia la desesperación. A partir de lo que yo sabía de mi yo del futuro, él era lo suficientemente degenerado como para no poder descartar la posibilidad de que hubiese explotado su debilidad. Tal vez había dicho, si no puedes regresar a casa, entonces sé mi mujer. Desearía saber en qué se equivocó mi yo del futuro. Entonces tendría alguna idea de qué hacer. No, necesitaba pensar en esto yo mismo. Había una opción equivocada en esta situación, y la curiosidad me estaba matando sobre cuál podría ser. La vida con frecuencia no era así, no era un videojuego. Yo tenía que encontrar mis propias palabras para consolarla. Estrujé mi cerebro. ¿Cómo enfrento normalmente algo así? Lo primero que se me vino a la mente fue cuando consolé a Sylphie. Cierto. Lo primero que hice fue sentarme junto a ella. Luego coloqué un brazo alrededor de sus hombros. ¿Así es como sedujiste a esas tres?, me interrumpió Nanaoshi. Ella levantó su cabeza y me miró intensamente,
Supongo que ya tenía razón. Esto sí parece un poco sexual. Perdón. Removí rápidamente la mano que había estado sosteniendo justo sobre su hombro, lista para acariciarlo. Ella me había interrumpido justo antes de incluso hacer contacto visual. Crucé mis manos sobre mi regazo. Así que, Nanaoshi-sama, ¿me concedería un momento de su invaluable tiempo? ¿Qué? Estoy ocupada. Vamos, no seas así, dije. Cuando sientes que estás completamente solo en el mundo, es importante no aislarte. Te sentirás mejor. Claro, no solucionará el problema, pero puede darte una mejor perspectiva para enfrentar el problema de forma más eficiente una vez que estés lista para hacerlo. Mi voz se detuvo mientras miraba hacia ella y me daba cuenta de que tenía un cuaderno abierto sobre su regazo. Había japonés a través de las hojas. En la parte superior, decía, teorías tentativas sobre la razón por la que falló la teletransportación en la etapa final. Fue bueno que me hayas contado antes de tiempo sobre este fracaso, dijo Nanaoshi mientras pasaba su dedo a través de los caracteres japoneses sobre la hoja. De no haberlo sabido, mi primera suposición podría haber sido que había algo malo con el propio círculo mágico. Ella levantó su mirada del cuaderno. No había rastros de desesperación en su expresión. Tal vez estaba equivocado sobre el cansancio y la resignación. Ella ya se había preparado mentalmente para la posibilidad del fracaso. Así que, supongo que eso significa que no necesito consolarla. Bueno, estoy seguro de que ella aún tiene que estar destrozada de que no funcionase. Mientras yo estaba perdido en mis pensamientos, ella volvió a mirar abajo hacia su cuaderno. Oye, ¿recuerdas cuando hablé contigo sobre mi teoría de cómo ocurrió todo esto? Teoría. Eso me suena un poco. Estoy bastante seguro de que era algo descabellado, pero no lo recuerdo muy bien. Después de reflexionar por un momento, yo sacudí mi cabeza. Lo siento, ¿podrías refrescármelo? Ella una vez más me miró fríamente. Cielos, lo siento. Bien, pero solo voy a resumirlo. Con ese prólogo, ella comenzó a dar su explicación, la cual esencialmente estaba leyendo directamente de las notas en su cuaderno. Primero que nada, el incidente de desplazamiento de la región de Fito a que resultó en mi invocación aquí nunca debió haber ocurrido. Eso plantea la pregunta, ¿por qué ocurriría algo tan irregular? Cuando escuché que tu yo del futuro había regresado en el tiempo para hablarte, deduje que alguien en el futuro debe haberme enviado aquí, al pasado. No, ya que no soy originaria de este mundo, tal vez sería más preciso decir que la persona responsable me colocó en su pasado. La historia cambió en el momento que alguien que nunca debió haber existido repentinamente apareció de la nada. Como dejar caer una roca sobre una bañera llena de agua, mi presencia desplazó la cantidad total de poder mágico en el mundo, y como una consecuencia, la región de Fito fue borrada de la existencia. Ah, sí. Esto suena familiar. Creo que yo estaba preocupado de otras cosas en ese entonces, por lo que no le presté tanta atención. Bueno, todavía era una teoría absurda. Pero si ella estaba tan concentrada, entonces parecía que en realidad no le molestaba tanto el fracaso de la teletransportación. No, ella tiene que estar destrozada. Todo este sinsentido probablemente es solo ella tratando de distraerse. Supongo que debería seguirle la corriente. ¿Todavía me sigues?, preguntó Nanaoshi. Sí, ella pasó una página en su cuaderno. Esta vez, la línea en la parte superior decía, ¿quién haría esto y por qué? Este es el meollo del asunto, dijo ella, golpeando la página. Teoricé que alguien del futuro quería cambiar el pasado, ¿cierto? Podrías estar preguntándote por qué sospecho que es alguien del futuro. El propio Ørsted es la clave. Él fue enviado desde el pasado al presente, donde sigue reviviendo el mismo periodo de tiempo una y otra vez en un bucle. En la actualidad, no existe nadie que pueda interferir con él, lo cual lo convierte en el más poderoso de todos, capaz de seguir en el mismo bucle una y otra vez hasta que al final, él alcance la victoria. Ørsted fue enviado por su padre, el primer dios dragón, quien además recitó un arte secreto sobre el que causa que reviva el mismo periodo de tiempo, tal como Nanaoshi describió. De acuerdo a la propia predicción de Ørsted, había una sola forma de escapar de este bucle, derrotar al dios humano. Él aún tenía que derrotarlo, pero lo haría algún día. Nanaoshi no estaba exagerando cuando lo llamó el más poderoso. Ella continuó, creo que la razón por la que ambos fuimos enviados aquí tiene algo que ver con la batalla entre el dios dragón y el dios humano. ¿Cómo lo sabes? Debido a que la primera persona que encontré después de llegar a este mundo fue Ørsted. Te conocí luego de eso, y tú cambiaste enormemente el curso del destino de Ørsted. A diferencia de las demás personas aquí, tú y yo podemos y estamos interfiriendo con este bucle. Bueno, déjenme ver si entiendo bien esto. Ørsted estaba atrapado en estos bucles para así poder derrotar al dios humano.
Yo no tenía idea de cuál de los dos saldría vencedor, pero como hipótesis, asumamos que el lado perdedor encontró una forma de alterar el pasado. Si también teorizábamos que nos habían enviado a Nanaosi y a mí como un movimiento estratégico para inclinar la balanza y así poder obtener la victoria, entonces ¿quién perdió originalmente? Tiene que ser Orsted, razoné en mi interior. Él es quien todavía está atrapado en estos bucles. Eso quería decir que existía la posibilidad de que el Orsted del futuro nos hubiera enviado aquí. Pero no es Orsted, dijo Nanaosi, como leyendo la dirección de mis pensamientos. Él no podría hacer algo así. Ella tenía razón, la intención de Orsted era ganar sin realizar ningún cambio al pasado. Incluso si él fuera a realizar alteraciones al pasado, Orsted muy probablemente habría escogido un periodo mucho más atrás en la historia. Por ejemplo, la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios, cuando Laplace fue separado en dos. También era posible que un Orsted que había experimentado muchos más bucles interfiriera con una versión de sí mismo en un bucle pasado. Pero no podía pensar en ninguna razón para que se molestara en hacer eso. Nanaosi continuó, el dios humano tampoco podría. Como el propio Orsted dijo, el dios humano ya se supone que va a ganar este bucle. Orsted nunca había sabido de la existencia de Giz hasta ahora. Por lo tanto, él había pensado que la victoria estaba al alcance de su mano. Orsted no tenía forma de saber que él se tropezaría con una piedra aparentemente insignificante a lo largo del camino. Si no fuera por nuestra presencia en este bucle, su derrota ya habría estado asegurada. Esa era la mayor prueba de que el dios humano no tenía incentivo para cambiar el pasado. Entonces, ¿quién haría esto? ¿Y por qué? Pregunté. Esa es la pregunta, ¿no? Como introducción para lo que diré a continuación, debo admitir que esto es solo una conjetura de mi parte, pero, una vez más, ella golpeó el cuaderno con su dedo, apuntando hacia un nombre que estaba escrito sobre la página. Shinohara Kito. Inmediatamente debajo estaba el nombre Karuki Sigi, pero ella lo había tachado, escribiendo otro nombre debajo, Rudeus Greirat. Ayer, cuando descubrí tu verdadera identidad, recordé algo. Cuando ocurrió el accidente, aquí, me refiero a Shinohara, me estaba abrazando. Tú salvaste a Karuki Sigi, así que él estuvo fuera del camino del camión. Sospecho que él probablemente no fue enviado aquí. Solo fuimos 3 los que fueron atropellados. Y 2 de nosotros estamos ahora mismo aquí, juntos. La persona restante no está por ninguna parte, tú apareciste en este mundo 10 años antes que yo. Me hace pensar que nosotros 3 fuimos enviados a diferentes periodos de tiempo de este mundo. Bueno, para ser más precisos, yo fui reencarnado, no enviado. Supongo que eso no hacía una gran diferencia. Y si tú llegaste aquí antes que yo, entonces no sería nada extraño que Shinohara llegara aquí en una fecha posterior. Mucho, pero mucho más adelante en el futuro, donde conoció a Orsted. Supongamos que esa fue la primera vez en que algo cambió en los bucles de Orsted, y que él y Shinohara se convirtieron en compañeros. Sin embargo, Orsted después se dio cuenta de que no había forma de derrotar al dios humano. Así que tomó otras medidas para asegurar su victoria. Por lo tanto, alguien del futuro cambió el pasado, ¿eh? Espera, intervine, ¿estás diciendo que esto tiene que ver con la razón por la que la región de Fitoa fue completamente borrada del mapa, debido a que este tipo Shinohara es alguna clase de esper con habilidades extraordinarias que le permiten cambiar el pasado? No, nada así. Pero sí creo que él debió conocer a todo tipo de personas, tal como yo. No sería extraño que hubiese encontrado a alguien que pueda alterar el curso de la historia. Su voz se fue apagando. Un niño bendito. Esas palabras inmediatamente aparecieron dentro de mi cabeza. Nunca se me ocurrió cuando vi la fuerza sobrehumana de Sanoa, pero la niña bendita en Milis podía ver los recuerdos de una persona simplemente mirando dentro de sus ojos. No parecía muy descabellado asumir que podría existir un niño bendito con la habilidad de alterar el pasado de alguna forma. Diablos, si yo no hubiese conocido a mi yo del futuro, probablemente habría vivido la vida miserable escrita en su diario. ¿Acaso eso no quería decir que el pasado ya había sido cambiado una vez? A mí no me parecía realista que tal cosa fuese posible, pero, por otro lado, no podía descartarlo. Después de todo, yo de alguna forma reencarné aquí y Nanaosi había sido enviada aquí desde nuestro mundo. Entonces alterar el pasado era tan descabellado en comparación. Acaricié mi mentón pensativamente. Orsted dijo que tenía alguna pista sobre quién podría ser esta persona. Sí, lo hizo. Él dijo que existe un niño bendito que puede regresar el tiempo de un objeto. Eso no era precisamente lo que tenía en mente cuando hice la pregunta, pero encajaba en la teoría de Nanaosi sobre un niño bendito con las habilidades para manipular el tiempo. Sin embargo, continuó Nanaosi,
Él además dijo que el destino de ese niño bendito era tan débil que murió sin siquiera ser capaz de hacer algo. ¿Y crees que si Noara Quito intervino y lo salvó? Supuse. Se sentía como si las piezas del rompecabezas que ella me había dado estuvieran comenzando a encajar. Este tipo Sinoara debe haber conocido tanto a este niño bendito como a usted. Entonces, podíamos inferir que ellos de alguna forma habían desarrollado un implemento mágico que les permitía extender los parámetros de los poderes de este niño bendito. Eso es lo que tendría más sentido, dado que estaba alineado con nuestras propias experiencias. Nanaosi había colaborado con Perugius para crear un aparato de teletransportación incluso más poderoso. De la misma forma, yo había conocido a Cliff y Sanova, y nosotros habíamos creado mi armadura mágica. Entonces podíamos asumir que, con la ayuda de este implemento mágico, ellos habían logrado alterar el pasado. Nada de esto respondía a la pregunta real. Así que tenía que preguntar. ¿Qué tiene que ver eso con tu fracaso en la teletransportación? Estaba esperando esa pregunta. Nanaosi pasó a la siguiente página. Esta vez, el encabezado en la parte superior decía, mi futuro, asumiendo que soy incapaz de regresar a casa. Pensé, ¿acaso él no me habría buscado de la misma forma en que yo lo he buscado? Silbé suavemente y asentí. Parecía lo suficientemente lógico. Bueno, de nuevo es solo una suposición de mi parte, pero ¿qué tal si la razón por la que no puedo regresar a casa en el presente es porque regreso a casa con Sinoara Quito en el futuro? Más bien, ¿qué tal si hay una estipulación para que regrese a casa? Por ejemplo, que debo cumplir alguna condición, o satisfacer algún propósito antes de poder irme. Tal vez incluso las dos. Bueno, así que... Esperen un segundo. Tengo que asegurarme de entenderlo bien. La esencia era que, por una u otra razón, este tipo Sinoara fue invocado aquí en lo que sería nuestro futuro. Algo ocurrió, y él se hizo compañero de Orsted, y los dos trabajaron juntos. Ellos descubrieron que, tal como estaban las cosas, no podrían derrotar al dios humano. Cuando trataron de llegar a la raíz del problema, la causa estaba en su pasado. Así que encontraron una forma de extender el rango de las habilidades de ese niño bendito para alterar el pasado. Ahí fue cuando yo fui invocado aquí. Excepto que, en el momento que aparecí, el dios humano vio su propia muerte a manos de mi descendiente. Con su ayuda, Sinoara y Orsted finalmente fueron capaces de derrotarlo. Sin embargo, había un problema, Sinoara no tenía forma de regresar a su mundo. Por lo tanto, él usó una vez más los poderes del niño bendito. Esta vez, él invocó a Nanaosi al pasado, sabiendo que ella querría regresar a casa con todas sus fuerzas. Su pasión por regresar la llevó a inventar mejores círculos de teletransportación. Solo podía suponer que, cuando la invocaron, tal vez fueron un poco imprudentes en cómo alteraron el pasado, y eso causó la destrucción de la región de Fitoa. Ese solo pensamiento me hizo sentir furioso con este tipo Sinoara. Si todo lo que supuso Nanaosi era cierto, él había destruido esa tierra e incontables vidas a causa de su propio egoísmo. Por supuesto, todo esto era una especulación. Aún así, supongo que no puedo culpar al tipo, ¿o sí? Tal vez Sinoara estaba tan arrinconado que no tuvo más opción que alterar el pasado de esa forma. O quizás él no tuvo forma de saber lo desastrosas que serían las repercusiones. La posibilidad más aterradora era que las circunstancias fueran tan dramáticas que él tomó la decisión a pesar del precio. Podía entender eso. Desde que llegué aquí, yo creé muchas conexiones preciadas con otras personas. Con mis esposas, mis hijos, incluso mis hermanitas. Estuve dispuesto a convertirme en subordinado de Orsted solo para protegerlos. Por suerte para mí, Orsted resultó ser un sujeto sorprendentemente bueno. ¿Qué tal si hubiese estado podrido? ¿Qué tal si me hubiese ordenado cometer actos inhumanos? En mi corazón, yo sabía que de todas formas habría seguido sus órdenes. Yo haría lo que sea para proteger a mi familia. Tal vez Sinoara y yo no éramos tan diferentes en ese sentido. Todos tenían algo preciado para ellos. Lo entiendo, dije, después de organizar mis pensamientos. Entonces, Nanaosi, asumamos que todas tus suposiciones son correctas, ¿qué vas a hacer ahora? Buena pregunta, ella hizo una breve pausa y luego dijo, asumiendo que la condición que tengo es crear algo antes de regresar a casa, creo que ya he cumplido mi papel. Creé el aparato de teletransportación. No tengo la intención de crear nada más. Si el papel de Nanaosi era crear el aparato de teletransportación, entonces ¿cuál se supone que era mi papel? ¿Guiar a Orsted hacia la victoria? Tal vez todo dependía de que yo matara a Gis. Podría ser que solo estoy pensando eso porque él está pesando tanto en mi mente. Gis podría no ser el único apóstol oculto. Nanaosi continuó, habiendo dicho eso,
El hecho de que no pudiera regresar a casa significa que todavía tengo que hacer algo, entiendo, y si bien me doy cuenta de que podría ser solo un pensamiento esperanzador, me pregunto si mi tarea final es enviar al Sinohara en el futuro de vuelta a casa. Espera, ¿qué? Eso me confundió. Bueno, tiene que ser eso, ¿no? Insistió Nanaoshi. Fabriqué el aparato, pero si él no sabe cómo usarlo, entonces no será capaz de regresar. Bueno, sí, creo que lo entiendo. Incluso si asumimos que él tiene alguna clase de tanque de poder mágico en el futuro que lo ayude, solo tener la instalación no será suficiente para hacer que funcione. Hay una gran probabilidad de que Perugius ya no esté con vida en ese entonces. Podía entender hacia dónde iba con eso, pero todo este escenario hipotético parecía un poco demasiado conveniente. El problema podía ser resuelto fácilmente con que Nanaoshi escriba y deje un manual que él pueda usar en el futuro. O tal vez, yo ya estoy en el futuro, dijo Nanaoshi. Ajá, eso tiene más sentido. Ella no podía regresar a casa porque eso crearía una paradoja en el tiempo. Si regresaba ahora, entonces su yo del futuro no sería capaz de existir. Y si su yo del futuro había ayudado a perpetuar el cambio en el pasado, entonces las acciones de su yo del futuro y su existencia tendrían prioridad sobre cualquier cosa que tratara de hacer su yo del pasado. Eso explicaría por qué la instalación de teletransportación dejó de funcionar abruptamente sin ninguna causa o razón. Nanaoshi sacudió su cabeza. Pero al paso que van las cosas, yo no viviré otros 80 años para ver ese futuro. Después de todo, estoy lidiando con esta enfermedad. Sus ojos estaban fijos en la esquina de la habitación mientras hablaba. Yo tenía el mal hábito de olvidarlo, pero sus palabras fueron un triste recordatorio del hecho de que ella todavía estaba siendo afectada por el síndrome de la escasez. Era casi como el SIDA de este mundo. Nanaoshi aliviaba los síntomas tomando té de hierbas soukas diariamente. No había forma de saber cuándo podría progresar la enfermedad y convertirse en algo más difícil de manejar. Las probabilidades de sobrevivir por 80 años más eran bastante exiguas. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, no por primera vez en esta conversación. Nanaoshi tomó una bocanada de aire y dijo, voy a pedirle a Perugius que me congele en el tiempo. Ella se estaba refiriendo a uno de los espíritus de Perugius, Skarekoat del tiempo, el cual era capaz de congelar el tiempo de alguien al tocarlo. Si usaba el poder de Skarekoat, Nanaoshi podría sobrevivir esos largos años. No sería indefinido, en algún punto, la plaza reviviría y Perugius lanzaría un asalto a gran escala para derrotarlo. Él no tendría el lujo de desperdiciar un preciado recurso como Skarekoat cuando eso ocurriera. Si todo salía bien, eso sería en 80 años más. 50 a lo mucho. Orsted también necesitaría derrotar a la plaza si quería llegar con el dios humano. Sinohara estaría ahí para ayudar con eso, lo cual significaría que Nanaoshi despertaría en el momento justo en el tiempo. Ya me he decidido, Rudeus. Pero hay una última cosa que quiero pedirte. La de mi cabeza. ¿Pedirme algo, eh? Me pregunto qué será. Quiero que tomes algunas medidas para garantizar que mi existencia no pase desapercibida para Sinohara Quito. Escribe sobre mí en un libro o levanta un monumento en mi honor, cualquier cosa servirá. Además, si bien sé que los círculos de teletransportación están prohibidos en este mundo, me gustaría pedirte que los hagas públicos de ser posible. Sigue investigándolos. ¿De verdad es necesario? No hay garantías de que todas las suposiciones que he hecho sean correctas. De hecho, sería extraño que todas lo fuesen. Lo mejor es asumir que el 80% de lo que dije no son más que fantasía y tomar medidas al respecto. De esa forma, si todo lo que dije es incorrecto, yo todavía seré capaz de encontrar una forma de regresar a casa cuando despierte. Ella había acabado con mi escepticismo con su lógica sólida. Yo no pondría las manos al fuego de que era totalmente precisa, pero tenía mucho sentido. Ahora, una vez más usando un razonamiento perfecto, ella me estaba impulsando a actuar como si nada de ello fuera cierto. Ni siquiera sabíamos si Sinohara había sido enviado a este mundo como nosotros. Tal vez ella estaba equivocada y el círculo mágico solo tuvo alguna falencia en su diseño. Nosotros habíamos alcanzado el más alto nivel de perfección que podíamos lograr en este punto actual en el tiempo, pero era perfectamente concebible que todavía nos faltara algo que no seríamos capaces de solucionar sin un descubrimiento mayor. Por supuesto, todavía tengo la intención de despertar cada año para recibir una actualización sobre las circunstancias actuales, dijo Nanaoshi. Estoy segura de que las cosas cambiarán mientras yo esté dormida, a falta de una palabra mejor, y podría pedirte que cambies de táctica en algún punto. Después de todo, las situaciones tendían a cambiar. Información nueva podría refutar totalmente la premisa de su tesis. Además, pensé, mientras yo todavía respire, quiero hacer todo lo posible para que ella pueda regresar a casa.
No existe nadie más a quien podría confiarle esa carta para mi familia. Entiendo, dije. Después de nuestra conversación, revisamos cuidadosamente el aparato de teletransportación para estar absolutamente seguros de que no había ningún problema con él y realizamos un intento más de enviar a Nanaosi de vuelta a su mundo. Confirmamos que todo estaba tal como debería estar. No había problemas con el aparato, todo funcionaba hermosamente, pero de todas formas fracasamos. Era como si alguien estuviera cortando mi suministro de poder mágico hacia el aparato para interferir con nuestro intento. Al menos pude confirmar que no había problemas de mi lado, asumiendo que Perugius estaba siendo totalmente honesto. La única suposición que podía hacer era que la interferencia venía de alguien en el futuro. No podía imaginar cómo el dios humano podría ser el autor. Sea cual sea la causa subyacente, nuestra misión de enviar a Nanaosi de vuelta al futuro terminó en fracaso, y eso fue todo. Fue en ese momento cuando Nanaosi informó a Perugius de su plan. Creí que él se opondría a su decisión, pero lo aceptó de buena gana. Cuando ella le imploró prestarle a Skarekoat del tiempo para poder entrar en un sueño profundo, hubo un momentáneo destello de tristeza en su rostro, que desapareció tan rápido que casi me puso triste. Una vez que desapareció, él simplemente murmuró: si eso es lo que deseas. Se me ocurrió que ella podría haber discutido esto con él de antemano y dejado listos los arreglos. Muy bien, Rudeus, Perugius-sama, dejó todo en sus capaces manos, anunció Nanaosi antes de desaparecer dentro de su habitación. Su plan era solo despertar una vez que el poder mágico de Skarekoat se agotara, lo cual sería alrededor de una vez al mes. Considerando lo distanciados que nos hemos vuelto a lo largo de los últimos años, ninguna tristeza agobiante me invadió al pensar en su ausencia. Para mí, era más como una amiga mudándose lejos. Aunque sí sentí algo más. ¿Qué es esto? Me hace sentir un poco nervioso. Rudeus Greirat, me llamó Perugius, deteniéndome mientras estaba a punto de dejar la fortaleza flotante, todavía luchando con mi propio remolino de emociones a causa de este resultado. Detesto la palabra destino, eso pareció repentino y salido de la nada. Yo pronto asentí y dije: yo también. No quería pensar que todo lo que habíamos logrado se debió a que estábamos siguiendo el plan de alguien más. Es detestable pensar que el futuro aprieta sus puños alrededor del pasado. Apenas puedo soportarlo. Él lanzó una mirada maliciosa hacia la puerta por la que Nanaosi había desaparecido momentos antes. Esa creencia muestra desprecio por el pasado y desdén por el presente. Me rehúso a aceptarlo, incluso aunque tiene una opinión bastante firme sobre el asunto. Usted seguro no hizo un escándalo sobre prestarle uno de sus subordinados a Nanaosi, dije. Gruñó él. Las líneas de su rostro se endurecieron mientras me analizaba. Mi opinión es que el propio círculo mágico carecía de algo. Fruncí mis labios y me rehusé a comentar. Nanaosi parece haber abandonado la esperanza, pero yo no. Mientras ella esté atrapada en un sueño profundo, yo me encargaré de completar este círculo mágico, lo juro por mi nombre como el rey dragón acorazado. Una determinación feroz brilló a través de sus ojos oscuros. Desafortunadamente, yo carezco de la considerable reserva de poder mágico que posees. Por lo tanto, Rudeus Greirat, debo pedirte que me prestes tu ayuda en este esfuerzo. No me molesta ayudar. Pero debo preguntar, ¿por qué se esfuerza tanto por ayudar a Nanaosi? Mi pregunta parecía haberlo traído de regreso a sus sentidos. Su expresión cambió, y sus ojos desenfocados estaban mirando hacia la distancia. Era como si él mismo no supiera por qué estaba haciendo esto. Después de unos momentos, Perugius frunció sus cejas, indicando que después de todo tenía una noción de sus propias motivaciones. Para el pasado, nuestro presente es el futuro. Nuestras versiones pasadas nos trajeron hacia donde estamos el día de hoy, y nuestras versiones actuales seguirán construyendo nuestro futuro. Yo deseo iluminar a mi aprendiz al mostrarle el error de su estúpida forma de pensar. Eso es todo. Solo estoy pasando el tiempo hasta la resurrección de la Placid, dijo Perugius. Estúpida, ¿eh? Tal vez, desde su perspectiva, Nanaosi se veía como una niña petulante, molesta porque no obtuvo lo que quería. Tal vez él pensaba que ella estaba bajo la ilusión de que, si solo entraba en un sueño profundo y despertaba más adelante, algo podría cambiar mágicamente y solucionar todos sus problemas por ella. Él quería refutar eso. Muy bien, dije. Entonces ayudaré. Tienes mi gratitud, no es necesaria. Mostré una sonrisa hacia él, complacido por esta pequeña interacción. Nanaosi probablemente no regresaría a Japón durante mi vida. Sin embargo, incluso si nunca era capaz de regresar, al menos Nanaosi tenía a alguien que cuidase de ella. Eso aliviaba mi corazón. Y así, Nanaosi entró en un profundo y vacío sueño para esperar el futuro.
Quedé con una desagradable maraña de emociones que era difícil de descifrar. Parte de mí estaba aliviada de que hubiésemos llegado a una conclusión. Otra parte estaba triste por la misma razón. Me pregunto si Nanaosi habría llegado a esta conclusión con o sin mi participación. Ahora que lo pienso, mi yo del futuro nunca me había dicho cuál era su destino. Él solo evitó el tema con una mirada de tristeza en su rostro. Yo sospechaba que, basándome en la información que tenía, Nanaosi nunca había compartido su conjetura con él. Tal vez Perugius más adelante le contó que ella se había suicidado, pero era posible que esa fuera una coartada, que ella en realidad se había ido a dormir en espera por el futuro, tal como lo hizo esta vez. Sin embargo, esto al menos llevó este asunto a su fin. Perugius parecía tener la intención de continuar su investigación, y Nanaosi igualmente parecía tener la intención de continuar su viaje a casa en el futuro. Por el momento, esto había terminado. Nanaosi había reflexionado sobre el asunto y escogido su propio camino. Era hora de que yo cambiara de marcha y regresara a concentrarme en mi papel en todo esto. Muy bien. Con eso resuelto, es hora de partir a ver a Galfarion, el dios de la espada. Eris y yo podemos ir juntos, solo nosotros dos. Lo mejor es mantener las cosas simples. Me ponía un poco nervioso pensar que no tendríamos refuerzos, pero a partir de lo que había escuchado, nadie en el santuario de la espada era particularmente brillante. Llevar a alguien que era experto en hablar con sus puños era la opción más segura. Pero antes de partir, necesitaba darle mi reporte a Orsté. Quería contarle sobre la elección de Nanaosi. Ella ya le había dicho su teoría, pero yo todavía necesitaba contarle el final. Fui directamente hacia la oficina de Orsté. Oh, presidente Rudeus. Es un placer verlo, señor, me saludó la animada recepcionista, bajando su cabeza tan pronto como entré en el vestíbulo. El director ejecutivo está esperando adentro. Gracias, dije, sin perder un instante mientras pasaba a su lado y me dirigía a su oficina. Cuando entré, me aseguré de cerrar la puerta educadamente detrás de mí antes de darme la vuelta hacia él. Posicioné mis piernas perfectamente, separándolas a la altura de los hombros, y crucé mis brazos detrás de mí mientras estaba de pie frente a Orsté, quien estaba sentado en su escritorio. Bajé mi cabeza como una muestra de respeto. Tengo un reporte para usted, señor. Muy bien. El intento de Nanaosi de regresar a su mundo terminó en fracaso. Ella cree que la causa yace en el futuro. Ha empleado el poder del subordinado de Perugius, Skarekoat del tiempo, para entrar en animación suspendida. Ya veo. Orsté se quitó lentamente su casco, y luego presionó su sien con su mano, dejando salir un gran suspiro. ¿Y qué dijo Perugius? Insistió en que el fracaso tenía que ser debido a una deficiencia en el propio círculo. Él está determinado a continuar mejorándolo para encargarse de que Nanaosi regrese a casa. Orsted miró fijamente hacia mí. Eso es todo. Perugius también dijo que era absurdo que el pasado sea determinado por lo que ocurre en el futuro. Por supuesto que lo dijo. Era de esperarse. Tal vez era mi imaginación, pero su voz estaba inusualmente llena de emoción. A pesar de que su expresión es tan implacable y su tono es tan plano como siempre. Ahora que he escuchado sobre Nanaosi, ¿qué planeas hacer?, preguntó Orsté. Lo pensaré un poco más, pero mi plan actual es ir a ver al dios de la espada Galfarion. Como siempre, apreciaría tantos detalles como usted pueda proporcionarme, entiendo. Ya he recopilado mi conocimiento sobre el hombre. Él se estiró hacia el cajón de su escritorio y sacó una pila de documentos. Orsté estaba tan bien preparado como siempre. Si bien yo apreciaba su meticulosidad, tenía la sensación de que nuestros papeles estaban invertidos en cuanto a esto. ¿No se supone que yo proporcionase tal información, ya que era su subordinado? No es que importe mucho. Hemos llegado hasta aquí haciendo las cosas de esta forma. No es como si fuéramos a cambiarlo ahora. Gracias, señor. Haré uso de esa información con mucho gusto. También lo escribí aquí, pero solo para hacer hincapié, evita luchar contra Galfarion. Sí, señor. Mientras un telón bajaba sobre la historia de una Nanaosi que se hundía en un sueño profundo, otro subía. Mis algo extrañas vacaciones llegaron a su fin. ¿Era la hora de retomar mi batalla contra Geese? Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.